Pues gracias a todos. El primer punto es la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Algo que decir al respecto? Nada. El segundo punto es la toma de posesión de la señora concejala doña María del Carmen Gálvez Angulo. Perdonáis un minutillo que me voy a pasar al salón de pleno y hacemos el acto. Un segundito. Corresponde tomar ahora posesión a la nueva concejala, doña María del Carmen Gálvez Angulo, candidata a concejala en la lista del PSOE, a la que le corresponde ocupar el cargo de concejala con base en las certificaciones que el Ayuntamiento ha remitido a la Junta Electoral Central como consecuencia de la renuncia a su acta de concejala de doña Nuria Ester Madrid Mata. Se ha procedido también a comprobar el cumplimiento por parte de la elegida de las obligaciones que marca la legislación aplicable, en este caso el artículo 75 de la Ley de Bases de Régimen Local y el artículo 108 de la Ley de Régimen Electoral General. Se han comprobado que se han presentado en el Ayuntamiento tanto las declaraciones de bienes como intereses y una vez que la secretaria ha comprobado que dicha documentación ha sido presentada por la interesada, se procede de conformidad con el Real Decreto 707/79 de 5 de abril al juramento o a la promesa del cargo por parte de doña María del Carmen Gálvez Angulo. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aquí te hago entrega de los atributos como concejala, la medalla y el tuyo. Pues bienvenida, que tengas mucha suerte, Gracias. que vaya todo muy bien y que trabajes por tu pueblo, que en definitiva es lo que queremos hacer todos aquí, y por eso también será la voluntad de que esté aquí. Como te he dicho antes, una pena que el acto sea tan delucido por lo que estamos viviendo, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores y sin duda. Exactamente. Pues mucha Gracias. suerte. Nos vamos a Gracias. incorporar ya. Bueno, pues una vez que ha tomado posesión María del Carmen, pasamos al siguiente punto, que es el expediente 1149/2021 de corrección de error material de la plantilla del personal 2021. Como esto ya lo vimos en la comisión y está, vamos, creo que se aprobó por unanimidad. Secretaria, si quiere leer el dictamen. Toñi, lee el dictamen de... Es que tiene el micro ahora. Pues, visto como se explicó en la comisión informativa que las dos plazas a las que se refiere la modificación de la plantilla, el error se ha producido porque los dos funcionarios han pedido la correspondiente excedencia posteriormente a la elaboración de la misma. Una vez visto el dictamen de la comisión informativa aprobado por unanimidad, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, proceder a la corrección de los errores incurridos, quedando las plazas vacantes descritas de la siguiente forma. En el caso de la Policía Local, el número de plazas es 16 y el número de vacantes es 2. Y en el caso del auxiliar ambiental, el número de plazas es 1 y la vacante es 1. Y publicar el anuncio para su conocimiento y efecto oportuno en el Boletín Oficial de la provincia. Gracias. ¿Queréis algún turno de intervención? Pues lo aprobamos también por unanimidad. Gracias. El siguiente punto es la moción del Grupo Municipal Podemos relativa a medidas de actuación para que sean revisados y actualizados los criterios de riesgo en la estrategia de vacunación frente al COVID-2019 en los grupos de priorización 1 y 4. Pues tiene la palabra la portavoz de Podemos. Julia, cuando quieras. Gracias. Primeramente, darle la enhorabuena a la nueva concejala, doña Mari Carmen.
Voy a hacer mi exposición sobre esta moción. Desde hace un mes y medio, como saben, vengo solicitando que se intervenga desde la corporación para tratar de solventar el problema de la inclusión como grupo prioritario de vacunación COVID-19 a las personas con discapacidad física y orgánica con grado 2 de dependencia y a los cuidadores principales. El motivo de mi insistencia en esta reivindicación es ni más ni menos que el de proteger a un colectivo vulnerable que acude a los centros de día y centros ocupacionales donde están en contacto estrecho con otros usuarios que tienen dificultad para practicar las medidas preventivas como el lavado de manos constante, mantener colocada correctamente la mascarilla y el distanciamiento social, por mucho que el personal que le atiende estén pendientes de ello y de ella. De igual modo, no tiene ningún sentido que estos usuarios compartan el mismo espacio con usuarios con dependencia grado 3 que sí han sido vacunados frente a COVID-19. Y tampoco tiene sentido que no se le vacune al familiar cuidador que está con él o con ella 24 horas con esta persona de alto grado de dependencia. Porque si el cuidador principal, por ejemplo, enferma, tiene que aislarse y el dependiente que vive en el domicilio se queda solo sin recibir ningún tipo de asistencia. Además, en otros planes de vacunación, como es el caso de la gripe, las cuidadoras principales son vacunadas junto a las personas dependientes que cuidan. Sé que es difícil para muchos poder ponerse tal vez en la piel de estas familias y entender en profundidad lo que ellos viven en su día a día, para comprender la angustia que están experimentando en estos momentos de adversidad. Es lamentable que estas personas, incluso debido al miedo al contagio, hayan tenido que reducir significativamente su actividad diaria, tan necesaria para su integración en la sociedad. Es urgente, por tanto, que este problema se solucione de una vez por todas antes de que lo podamos lamentar. Porque, señoras y señoras ediles, la ola de contagio está subiendo otra vez. Urgente además porque estas familias llevan esperando meses y hubiera sido muy sencillo, porque la sanidad en Andalucía es competencia del Gobierno autonómico y está dirigido por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Con haberlo solicitado desde la corporación, tal y como pedí y pido de nuevo hoy, aquí el Comité de Expertos a nivel andaluz y posteriormente la Comisión Interterritorial habrían incluido como grupo prioritario a estas personas con dependencia grado 2. Ya que es la Comisión de Salud Pública la que decide los grupos de vacunación y la que está en constante estudio respecto a la estrategia de vacunación, que por cierto ya han habido 4 actualizaciones. El orden de prioridad para la vacunación COVID-19, quiero recordar que se realiza tras evaluar por su relevancia ética el riesgo de morbilidad grave y mortalidad que afecta a las personas con mayor probabilidad de enfermedad grave o muerte si adquiere la infección por SARS-CoV-2. Uno de los 3 principios éticos invocados en la estrategia de vacunación es el principio de equidad, que como señala en la estrategia, exige tener en cuenta a la hora de priorizar en la vacunación las vulnerabilidades, desigualdades, riesgos y necesidades de los grupos que debido a factores sociales, geográficos o biomédicos subyacentes, como es en este caso, con estas personas, ellas corren riesgo de sufrir peores consecuencias por la pandemia. A diferencia de otras comunidades autónomas, en Andalucía existen grupos prioritarios aún sin vacunar y esto demuestra las deficiencias de la gestión del proceso de vacunación en Andalucía. Es inadmisible que en los centros ocupacionales públicos de Andalucía, a diferencia de los centros privados concertados, no se haya vacunado de COVID-19 a muchas personas que son grupos de riesgo o incluso a pacientes con dependencia de grado 3 que residen en sus hogares. Aquí, sin ir más lejos, en Albolote, tuvimos 2 personas y por lo que me temo hay todavía una persona con grado 3 sin vacunar de COVID. Esas circunstancias se tuvieron que pelear, permítanme la expresión, para que fueran vacunados, por lo menos uno de ellos, y seguimos en esto. Me gustaría terminar recordando una afirmación de la que ustedes, por parte del PP, hicieron uso en el pasado, y es que Albolote era epicentro del compromiso con la discapacidad. No sé qué opinarán a este respecto hoy en día las familias y las personas con discapacidad en Albolote, pero dudo mucho que estén de acuerdo con esto. O si no, ya veremos hoy públicamente cuál es su postura frente a este asunto. Muchas gracias. Gracias, Julián. Aunque no me corresponde a mí, ya que ha hecho mención a que Albolote es un epicentro en cuanto al tratamiento de la diversidad, es así, no es de ahora, no es por el PP, siempre lo he dicho, es tradicional
en Alborote desde hace muchísimos años, en donde todas las corporaciones han tenido ese compromiso y nosotros lo seguimos teniendo. No por dar datos falsos o por hacer malinterpretaciones quiere decir que vaya a tener razón. No porque apoyemos o no apoyemos esta moción quiere decir que vaya a tener razón. Evidentemente, no todos podemos llevar el paso cambiado menos tú. Permíteme que, aunque no me corresponda en el turno, ahora después tendrá el turno, pero no puedes decir una cosa y la misma, como te digo en la misma frase. Alborote no es de ahora cuando se está trabajando la discapacidad, siempre lo he reconocido y en ese mismo sentido vamos a seguir todos, desde antes y los del futuro. ¿Vale? Pues, ¿algún turno de intervención más? Buenas tardes. En primer lugar, darle enhorabuena a Mari Carmen como nueva concejala y que tenga suerte en estos pocos más de 2 años que quedan de legislatura. Que le vaya bien. A ver, con respecto al tema de la moción, no me cabe duda de que Juliet y su grupo político pues, presentan una moción por el beneficio de la gente con discapacidad y las familias, sobre todo a raíz de lo que ha supuesto las protestas por parte de padres con respecto al tema del centro ocupacional y de la no vacunación de un número de efectivos de ellos. Yo creo que este problema tiene una doble vertiente, ¿no? Tiene una primera vertiente que evidentemente, corregirme si me estoy equivocando, pero es por lo que yo he pillado de las conversaciones que hemos tenido en juntas de portavoces, las que creo personalmente que había quedado suficientemente claro como para todos, como para no traer una moción aquí. Una de ellas es que no es un centro de día, sino que es un centro ocupacional, con lo cual tengo entendido que por ley hay un determinado grupo de gente que está dentro de ese centro ocupacional que no deberían de estarlo, pero que en corporaciones anteriores así decidieron hacerlo, cosa que apoyo, no la critico, todo lo contrario, apoyo personalmente que tomaran esa decisión en su momento, pero que choca directamente con la legislación actual y que creo que el sistema COVID de vacunaciones quizás esté basado en la legislación actual y por lo tanto ha chocado directamente por el cómo se han hecho las cosas con respecto al centro ocupacional en unos años anteriores aquí en el centro, que vuelvo a repetir que apoyo que se hiciera, pero que evidentemente pues, va un poco contra la legislación actual. Corregirme ahora posteriormente si me equivoco, pero es una de las cuestiones que he podido sacar. Y luego hay otra vertiente, que además es lo que ocurrió, que creo que desde los centros de salud así se le hicieron ver a los padres que por cierto acaban de transmitirnos, no sé si os ha llegado a todos, yo sí lo acabo de ver ahora mismo, una carta que han mandado a la Consejería de Salud que le ha respondido diciendo que esos usuarios serán vacunados en breve, es decir, han tenido respuesta directamente de la Consejería de Salud en unos momentos. Me la han hecho llegar hace unos minutos y ya os la traslado, que parece ser que se va a solucionar el problema, por lo menos en cuanto a los usuarios del propio centro. Ya no sé si será así con respecto a la gente que los cuida, ¿no? Decía que hay una segunda vertiente que es la escasez de vacunas, que ya el propio centro de salud y creo que la delegación de salud también se lo comentó a los padres e incluso nos lo hizo llegar a nosotros, que lo hablamos en junta de portavoces, y es que se habían quedado sin vacunas, nos habíamos quedado sin vacunas. Decía Juanma Moreno, no hace mucho, presidente de la Comunidad Autónoma Andaluza, que estaban viendo las opciones, las distintas posibilidades, las distintas opciones de ver si otras vacunas del tipo Sputnik, que de fabricación rusa, las repercusiones que tenía al ponerla o no. Como sabéis, pues bueno, pues tiene que pasar una serie de trámites, una serie de test, ¿no? Y saber si realmente pues, se pueden usar o no se pueden usar. Pues ya tenemos una de ellas como la de AstraZeneca, que constantemente vemos de una semana a otra cómo cambian los criterios sanitarios de si se puede poner, no se puede poner, la paramos, no la paramos, y no quieren que ocurra con eso. Y decía el propio Juanma Moreno de utilizar recursos económicos de la propia Junta de Andalucía para comprar este tipo de vacunas y evidentemente pues, vacunar al sector más amplio de la población de Andalucía, a la cual le recriminaba la ministra de Sanidad rápidamente, no solamente Juanma Moreno, digo Juanma Moreno porque es el más cercano, es el que nos corresponde a nosotros como presidente de la comunidad autónoma, pero lo hicieron varias comunidades más, e incluso algunas de ideología política igual que la del gobierno de la nación, y recriminaba a la ministra de Sanidad y decía que las comunidades autónomas tienen competencia en cuanto a sanidad,
pero no para comprar esas vacunas. Es decir, el gobierno también tiene culpa de que en parte esos chavales no estén vacunados, puesto que no hay vacunas suficientes o no ha habido vacunas suficientes, se han tenido que vacunar a los grupos prioritarios y no a la segunda parte de los grupos. Y se han tenido que vacunar incluso con dificultades por escasez de vacunas, y ya no solamente por escasez de vacunas en cuanto a compras, sino también por un nefasto reparto de ellas, en el que no se ha hecho por proporción de población, como debería de ser, con lo cual la comunidad autónoma andaluza pues sería prioritaria, evidentemente, como todos sabemos, por temas de población, sino que se ha pagado un peaje en cuanto a apoyo al gobierno del país, y hay comunidades autónomas que todos sabemos cuáles son las que siempre acaban llevándose por la fuerza que representan dentro de los grupos parlamentarios del Congreso y los apoyos al gobierno, a todos los gobiernos que ha habido, no solamente al actual, siempre suelen llevarse los recursos, y en este caso con algo tan importante como las vacunas también se han llevado ese tipo de recursos. Por lo tanto, en el tema de la moción he hecho de menos un poco el que, aunque lo ha hecho, reconozco que lo ha hecho, pero he hecho de menos un poco que el grupo político Podemos, no en este caso Julia, que es su representante, sino el grupo político Podemos, pues también analice un poco cuál es su situación, y que sepa que está dentro del equipo de gobierno de la nación y que es corresponsable de algunas de las cuestiones erróneas que se están tomando en cuanto al funcionamiento de todo lo anti-COVID, ¿no? De toda la gestión que se está realizando. Echo de menos que de vez en cuando pues, los grupos políticos, aunque sea a nivel municipal, digamos, oye, creo que nos estamos equivocando y nos estamos confundiendo en esto. Por lo demás, como digo, pensaba que no se iban a presentar sinceramente mociones por esto, por lo que hablamos en la Junta de Portavoces, porque creo que había quedado muy claro que es una competencia de la Junta de Andalucía, bueno, pues que todo venía un poco por falta de recursos, evidentemente, en cuanto a vacunaciones y demás. Y bueno, nos encontramos una moción que presenta Podemos, que digo, como he dicho al principio, creo que no está exenta de razón. Hay muchas incongruencias, pero también es una incongruencia por parte del grupo político Podemos que la presente, y no nos vamos a meter en otras cuestiones, porque si hay un grupo político que defiende, como el resto, no digo que no, pero que defiende el tema de la diversidad en cuanto y protege a este sector de la población, somos nosotros desde su nacimiento, es decir, desde impedir que no nazcan como otros grupos políticos sí que hacen. Por lo tanto, pues nosotros nos vamos a abstener, sinceramente, pues porque creemos que tiene su importancia, pero no creemos que está un poco fuera de contexto realmente de lo que debemos de tratar aquí dentro del ayuntamiento para favorecer a este sector de la población alboloteña que ha tenido estas dificultades. Gracias. Gracias, David. Izquierda Unida, tiene la palabra Juan Francisco. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, voy a ser conciso, aunque no suelo serlo, pero hoy sí creo que es muy importante. Creo que la propuesta que hace el Grupo Municipal de Podemos es muy claro, ¿no? Y nosotros consideramos que sería interesante que consiguiéramos llevar adelante una propuesta que no tiene por qué tener un cariz especialmente significado de ninguna organización política, sino como pleno del Ayuntamiento de Albolote, elevar a la Junta de Andalucía una petición que creo que es sencilla, que consideramos que por las circunstancias especiales en las que están nuestros niños y nuestras niñas del centro ocupacional, aunque no tenga la consideración de centro de día, que consideramos indispensable que dichos niños y niñas sean vacunados para que para la situación sea la más segura posible por sus condiciones específicas. Y creo que todos los elementos de discurso que queramos añadir, poner, quitar, pues al final acaban evadiendo el fin último y la realidad que hay tras la moción, ¿no? Entonces, pues tiene todo nuestro apoyo esa propuesta de Podemos, y lo que pedimos a los demás grupos políticos, independientemente de otro tipo de valoraciones, eso es que nos centremos en la importancia de la cuestión que se plantea, sin querer valorar que, la cuestión de la pandemia, pues unos lo están haciendo mejor, otros peor, lo que queramos decir, si eso no tiene mayor importancia, lo que tiene que unirnos a todos y a todas es la problemática específica de estos vecinos de nuestro municipio, y nosotros cumplir la parte que nos toca, al no ser competencia nuestra, y que la Junta de Andalucía pues actúe como considere que tiene que hacerlo. Simplemente eso. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, Juan Francisco.
Montse, ¿queréis tomar la palabra? Sí. Sí, gracias. Bueno, ante todo quiero felicitar a Mari Carmen por su nueva incorporación a esta corporación local y bueno, desearle suerte y que disfrute, aunque va a ser por la mitad de la legislatura, pero que disfrute de esta experiencia porque es muy enriquecedora personalmente y es gratificante. En cuanto a la moción, pues bueno, como bien dice Juliet en su exposición, estamos aprendiendo. Es verdad que se establecen unos protocolos de actuación, unos protocolos de vacunación y esta pandemia ha venido para enseñarnos a actuar en situaciones extremas que no estábamos acostumbrados a manejar. Por lo tanto, no pasa nada si ante una determinada actuación o un protocolo ya establecido hay que rectificarlo porque somos conscientes de que no estamos llegando a todos los sitios como debiéramos. No pasa nada por rectificar, no pasa nada porque una corporación reitere a la Junta de Andalucía en un escrito que se tenga en cuenta revisar ese protocolo y si la Junta lo contesta de forma favorable y hay que volver a reiterar, pues se hace. No pasa nada. Creo que el tema que hay de por medio es lo suficientemente importante y se merece la máxima atención como para que reiteremos y estemos pendientes y hagamos hincapié a los altos mandos, como yo suelo dirigirme a todas las administraciones que son superiores a las locales. No pasa nada porque se reitere y se rectifique. Como digo, no es la primera vez que desde que empezamos a vivir esta pandemia se ha tenido que rectificar modelos de actuación porque no respondían a las necesidades que la sociedad demandaba, ¿no? Afortunadamente, gracias a la presión que los padres están ejerciendo, a mí me ha llegado también esa carta que decía David y además me ha llegado la noticia por parte de los padres que posiblemente en breve estos niños y estas monitoras, las que quieran, estén vacunados. Ojalá sea así, ojalá el consejero cumpla su promesa y en la próxima semana las noticias que podamos transmitir no sean de que se reitere por parte de una corporación un escrito a consejería, sino que se ha establecido el mecanismo o se ha rectificado el mecanismo de actuación necesario como para que estos niños estén vacunados, ¿no? Por nuestra parte, creemos que es necesario apoyarlo, creemos que es necesario revisar todo aquello que en un primer momento no acoge la demanda de la sociedad y por lo tanto nuestro voto, como no podía ser de otra manera, va a ser favorable. Gracias. Gracias, Montse. ¿Quiere tomar la palabra el portavoz de Ciudadanos? Juanma. No, ¿va a ser Josefina? Perfecto. Pues cuando lo defiende Josefina. Perfecto. Pues Josefina, cuando quiera. Gracias, señor alcalde. Felicidades a la nueva concejala y bienvenida. Actualmente se sigue la estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España, emitida por primera vez por el Ministerio de Sanidad el 2 de diciembre de 2020, con las actualizaciones posteriores que se han ido realizando, siendo la más reciente la fechada el día 31 de marzo de 2021. Las comunidades autónomas están coordinadas entre sí y siguen el mismo modelo que el Ministerio de Sanidad. La información que voy a dar la he extraído de la página del Ministerio de Sanidad. Ahora mismo va por la 5ª actualización de los grupos de población a vacunar. En el momento actual se puede considerar que la vacunación de los grupos priorizados inicialmente en la primera etapa está prácticamente completada, a la espera de completar los nuevos subgrupos incluidos del grupo 3. La vacunación se va realizando a medida que se va disponiendo de dosis de vacunas. La priorización se ha realizado en función de criterios éticos y de la evidencia científica, comenzando con la vacunación de las personas más vulnerables y con mayor riesgo de mortalidad y de enfermedad grave, así como de exposición y de transmisión a otras personas y continuando por los grupos con función esencial para la sociedad. Esta previsión de la recepción de un mayor número de dosis en el segundo trimestre de 2021, los siguientes grupos a vacunar se establecen en función de la edad, comenzando de manera paralela con los tipos de vacunas disponibles. Además, se incluirá a las personas con condiciones distintas de la edad que suponen un alto riesgo en enfermedad grave y muerte si se infectan por SARS-CoV-2. Los grupos de población a vacunar. El grupo 1 son residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en centros de mayores
y de atención a las grandes dependientes. La mayoría de las personas de este grupo ya han sido vacunados. El grupo 2 son personas de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario. En este grupo no se incluyen los cuidadores no profesionales, como familiares o convivientes. En el grupo 4 son personas consideradas como grandes dependientes, grado 3 de dependencia, es decir, con necesidad de intensas medidas de apoyo, que no estén actualmente institucionalizadas. En este grupo se incluyen aquellas personas consideradas grandes dependientes, grado 3, según la Ley de Dependencia, Ley 39/2006, 14 de diciembre. Aquellas que hayan solicitado el reconocimiento y las que no lo hayan solicitado aún, pero estén médicamente acreditados por tener enfermedades que requieran intensas medidas de apoyo para desarrollar su vida, incluidas aquellas institucionalizadas y no institucionalizadas. Los cuidadores profesionales que atienden a estas personas con gran dependencia en sus hogares se podrían vacunar en la misma visita que las personas a las que asisten si no han sido vacunadas. Priorización de la vacunación. Teniendo en cuenta que las vacunas están inicialmente disponibles en una cantidad limitada y que irán aumentando de una manera progresiva, es indispensable establecer una priorización de los grupos de vacunación que serán objeto de vacunación en las diferentes etapas o fases. Incluso cuando la disponibilidad sea mayor, la imposibilidad de vacunar a toda la población en un plazo de tiempo reducido obliga a establecer una priorización en la vacunación. La distribución y priorización de los recursos sanitarios es siempre necesaria. En el contexto de la actual pandemia por COVID-19, la decisión de priorización de los grupos de población a vacunar deben tener en cuenta los principios bioéticos fundamentales y las disposiciones que serían de aplicación de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico nacional e internacional. Por ello, además de los aspectos que habitualmente se tienen en cuenta al establecer las recomendaciones de vacunación con un producto de nueva introducción, carga de enfermedad, eficacia, seguridad, etc., se ha considerado necesario establecer un marco ético que describa los principios sobre los cuales se fundamenta la evaluación de los diferentes grupos de población, atendiendo también para ello a las normas legales. En este documento se plantea una priorización basada en la información disponible hasta este momento y será necesario ir revisándola y actualizándola a medida que se vaya teniendo más información de cada vacuna sobre la seguridad, eficacia, inmunogenicidad y, en su caso, los subrogados séricos de protección en diferentes grupos de edad y en las personas con condiciones de riesgo, además de la efectividad tras el seguimiento y evaluación. La protección frente a la infección y frente a la transmisión del patógeno, la duración de la protección generada por la vacunación. Hay diferentes etapas en la disponibilidad de vacunas, los factores clave y la estrategia de vacunación. La primera etapa, que es la que estamos, hay pocas dosis iniciales, el suministro es limitado, incremento progresivo, posibilidad de diferentes vacunas, condiciones de almacenamiento y suministro específicas, cadena de frío, grupos altamente prioritarios, seleccionar puntos de vacunación. Establece cuál es el marco ético, establece cuáles son los grupos prioritarios en esta primera fase de la inmunización. Residentes y personal sanitario que trabaja en residencias de mayores y de atención a grandes dependientes y personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario. Tras completar esos grupos, cosa que aún no ha ocurrido, le siguen por orden de prioridad otro personal sanitario y sociosanitario y personas consideradas como grandes dependientes. Los objetivos iniciales en relación con la vacunación de la población fijados por el propio Ministerio de Sanidad establecen como objetivo llegar al menos al 60% de la población, lo que supone un ritmo de 1 millón de dosis administradas cada semana. Un objetivo que casa muy mal con las desigualdades regionales y la total falta de coordinación por parte del Gobierno de España, que de no remediarse no permitirá alcanzar un porcentaje adecuado de población vacunada. El resultado exitoso de la vacunación, así como la rapidez con la que en toda España seamos capaces de completar el proceso, serán determinantes para superar la crisis sanitaria, económica y social causada por la pandemia. Miles de vidas y puestos de trabajo dependen en consecuencia del éxito de la estrategia de la vacunación.
Teniendo en cuenta las circunstancias actuales, es necesario seguir una estrategia acordada y consensuada con las comunidades autónomas para garantizar que la vacuna llegue a los grupos prioritarios en esta primera etapa, así como para poder acelerar este proceso. Hasta el momento en España se han administrado 1 millón de dosis, solo el 2,17% de la población ha recibido el suero. Sin embargo, la falta de información y rendición de cuentas por parte del Ministerio de Sanidad es incomprensible, y más si tenemos en cuenta el incremento constante de los casos de contagio y fallecidos en todo el conjunto del territorio. Necesitamos un plan de vacunación nacional urgente, coordinado con todas las comunidades autónomas, para unificar los esfuerzos y acelerar el proceso de vacunación para poder vacunar en esta primera etapa a todos los grupos de riesgo, incluyendo el personal sanitario y sociosanitario como colectivos más sensibles y expuestos debido a la atención diaria de los pacientes de COVID-19. La consecución de este objetivo, no obstante, se ve comprometida por la falta de transparencia y la ausencia de un control exhaustivo del cumplimiento del protocolo y del proceso de vacunación. Motivo por el que nuestro grupo parlamentario ya solicitó la comparecencia en el Congreso del Ministerio de Sanidad para aportar la máxima claridad a la situación real en la que se encuentra España respecto al plan de vacunación. Por todo ello, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos creemos que es perjudicial para la sociedad en general y para todos los colectivos afectados en particular el que desde el Grupo Municipal de Podemos, como socio de la coalición que gobierna en España, se presente esta moción que consideramos cargada de demagogia, ya que está en sus manos instar al Gobierno de España, en primer lugar, a que se aumente el número de vacunas que se envían a Andalucía y, en segundo lugar, que sean revisados y cambiados los criterios de riesgo en la estrategia de vacunación frente a COVID-19 en los grupos de priorización 1 y 4. En ese caso, tendrán todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Gracias, Josefina. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra Toñi Guerrero. Cuando quieras, Toñi. Gracias, alcalde. Ante la exposición de motivos realizada por la portavoz del Grupo Municipal de Podemos y que en líneas generales podemos compartir, me gustaría matizarle una serie de consideraciones que bien no refleja en los puntos de acuerdo por desconocimiento o por intención política. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, decidió en septiembre de 2020 que se realizaría una única estrategia de vacunación en España y que se formaría un grupo de trabajo técnico multidisciplinar dependiente de la ponencia del programa de riesgo de vacunación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para elaborar la estrategia de vacunación frente al COVID-19 en España. Por lo tanto, no es competencia de la Junta de Andalucía la inclusión o modificación de protocolos o de grupos de vacunación. Quiero decirle también a la portavoz de Podemos que decía que había 4 actualizaciones y no, son 5. La última se hizo el día 30 de marzo de 2021. A día 15 de abril, la Comunidad Autónoma Andaluza ha recibido un total de 2.252.440 vacunas, repartidas entre las distintas marcas, como ya conocemos, las de Pfizer, Moderna o AstraZeneca, de las que se han inoculado a la población un total de 2.047.287, que supone una utilización de estas vacunas de un 90,9% de las vacunas recibidas hasta esta fecha. No obstante, entendemos que usted debería haber reflejado, dada su preocupación sobre este tema, que instáramos al Gobierno central a un aumento de número de dosis a entregar a nuestra comunidad. Porque como se ha venido demostrando, y los datos así lo avalan, no hay ningún problema con respecto al personal ni a los lugares de vacunación, y sí a la falta de vacunas. Quiero en este momento aprovechar mi intervención para hacer una mención especial de agradecimiento al personal de nuestro centro de salud y a los voluntarios de Protección Civil de Albolote por el trabajo que están desarrollando para conseguir que la vacunación en nuestro pueblo transcurra con total normalidad y máxima eficacia.
Trasladarle que este equipo de gobierno está muy preocupado por las personas dependientes, tanto de grado 2 como de grado 3, como personas sin pedir un PIA para obtener un grado. Estamos preocupados por la discapacidad en general y estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que la vacunación de las mismas sea lo más rápido posible, siendo varios los escritos que se han mandado desde este ayuntamiento a la Junta de Andalucía, por ser la administración más cercana, solicitando la vacunación de todos los usuarios del centro ocupacional para conseguir que este sea un grupo burbuja. En el mismo caso que nosotros se encuentran, por desgracia, muchos centros ocupacionales, como el nuestro, centros ocupacionales municipales, como por ejemplo el Centro Ocupacional de Montefrío, el de Loja, el de Santa Fe y los mancomunados de Alhama y Huetortaja. Por tanto, por favor, yo pediría que dejemos de hacer política con un tema como este tan serio y que tanto sufrimiento está causando a todos los familiares de las personas dependientes. Y como he dicho anteriormente, instemos también al Gobierno de España con la coalición de PSOE y Podemos a que nos envíen cuantas más vacunas mejor, que yo les aseguro que ni el personal ni el sitio donde se pongan las vacunas sería el problema. Muchas gracias. Gracias, Toñi. Juliet, ¿quieres un segundo turno de palabra? Sí, muchas gracias. En primer lugar, responderle a don David, el portavoz del Grupo Vox. Hablaba de la respuesta que se ha recibido de esa carta, ese escrito reciente que nos enviaron para nuestro conocimiento al resto de los grupos de la corporación. Ojalá sea así, que los vacunen y pronto, porque por eso estamos en esta lucha y nos sumamos a las reivindicaciones, entre otros colectivos, a este, porque es vulnerable, es un colectivo vulnerable. Ojalá que sea así, pero hasta que yo no lo vea, en fin, esto es lo que pasa, ¿no?, con estas cosas. Porque es que no olvidemos que son las familias de estos usuarios los que están peleando desde el comienzo, como he dicho antes, peleando y moviéndose, cosa que no entiendo, considero que no les correspondería, nos debería de haber correspondido a nosotros haber mediado y haber hecho lo imposible para facilitar sus demandas, que además son justas. Bien, dicho esto, también hacía referencia el señor David a la falta de vacunas. Mire usted, señor David, se están recibiendo vacunas. Recientemente se han recibido 20.000 vacunas en Granada. El problema, y espero, ya lo anticipo y lo adelanto, voy a presentar una moción también para que debatamos y se apruebe, si así lo consideran ustedes, con relación a esto de las patentes. Ya está bien un poco de responsabilidad todo el tiempo, responsabilizar a los de arriba, ¿no? Ocupémonos nosotros, que somos precisamente una institución, la institución más cercana, para que nuestra ciudadanía así se vea respaldada y apoyada de manera cercana. Voy a poner un ejemplo y que valga como respuesta para algunas de las intervenciones de otros portavoces de otros grupos políticos, como ha sido de Ciudadanos y de PP. Miren ustedes, para que todos nos enteremos, voy a poner un ejemplo, como decía, muy sencillo. Imagínense que yo quiero leche, necesito comprar leche, y a mí me dicen que yo vaya a ordeñar la vaca. Señores, tenemos ahí el supermercado al lado, ¿no? O sea, no nos tenemos que recurrir a dar tantos pasos cuando tenemos la inmediatez, como decía antes ahí. Nos debemos a la ciudadanía y debemos ofrecerle esta cercanía y esa facilitación para la resolución de los problemas del día a día, como he comentado antes en mi exposición al principio. Con relación a Izquierda Unida, muchísimas gracias por el apoyo en esta moción. Precisamente es eso, ¿no? Como él bien decía, el portavoz don Juanfra, desde el inicio, desde hace ya más de un mes y medio, mi planteamiento era eso, de que nos uniéramos desde toda la corporación a seguir los pasos correspondientes para facilitar, y no voy a redundar más en lo mismo, ¿no?, para apoyar y solventar en la medida de nuestras posibilidades este problema que tienen estas familias. Con relación a PSOE, igualmente, el representante doña Monse, igualmente darle las gracias por apoyar esta moción.
Me ha encantado una expresión que de hecho yo utilizo muy frecuentemente. Creo que todo en la vida es un aprendizaje y desde ahí mi paso por aquí, a lo largo de esta legislatura, creo, y lo he dicho también en otras ocasiones, que mi pretensión única es favorecer, ampliar esa variedad, esa pluralidad en este espacio, ¿no?, político que al fin y al cabo formamos toda la corporación actual. Y creo que es un proceso de aprendizaje y a pesar de lo que decía usted, señor alcalde, yo no estoy totalmente de acuerdo de que yo voy con el paso cambiado, como decía. Yo creo que precisamente en ese espacio plural, en ese espacio de variedad, el abrirnos, el reinventarnos, el aceptar los errores e incluso humildemente reconocer que se pueden encontrar otros modos y otras formas, creo que eso siempre va a ser enriquecedor, ¿vale? Y bueno, continúo con el grupo de Ciudadanos, con doña Josefina, la portavoz, que yo estoy encantada y agradecida y seguro que muchas personas, si no lo han leído este protocolo, pues lo agradecerán, ¿no? Pero en este caso a las familias que vienen peleando y luchando desde hace muchos meses, que se les vacune a sus familiares, como he dicho, porque es justo además, dadas sus circunstancias y su vulnerabilidad, las familias conocen este protocolo, doña Josefina. Conocen el protocolo y lo conocen en profundidad porque han estado estudiándolo en profundidad, así como las diferentes actualizaciones para saber y conocer cómo poder reivindicar de manera correcta su lucha. Entonces, considero, como he dicho antes, que eso hubiera sido mejor labor nuestra y no el agotamiento y las situaciones y las penosas escenas que hemos tenido que ver muchos de nosotros, que hemos apoyado como hemos podido y seguimos en ese apoyo para esta familia, pero creo que nos corresponde a nosotros. Y se han sentido, no sé, esa es la opinión que yo tengo, porque es la que me han dado ellos y ellas, y se han sentido desarropados. Por parte del grupo de PP, doña Toñi, he hecho referencia muchas veces a este tipo de comentarios, ¿no? He dado respuesta. ¿Intención política? ¿De verdad que ustedes creen que yo voy con intención política? Pues bueno, pues si se considera que esto es una intención política o una cuestión demagógica, pues lo estoy haciendo. Pero déjenme que les diga de verdad que lo hago desde el corazón y que estoy y voy a seguir estándolo en la lucha y en la defensa de los más vulnerables, principalmente, y entre otros asuntos. Si para eso, como decía antes, me tengo que ocupar y me tengo que preocupar, pues sí, me preocupa y me ocupa estos temas. Entonces, pues si no lo debatimos y no lo traemos a estos espacios, pues que venga Dios y lo vea, y permítanme la expresión. Así como otra expresión como la que dice quien no mama, quien no llora no mama, ¿no? Perdón. Pues algo así. Entonces es una lástima que la gente tenga que estar tocando a tantas puertas, aun a pesar de que tengan una institución tan cercana, y que no se sientan que se les facilitan las cosas, ¿no? Respecto al centro de salud, miren ustedes, la coordinación por parte de los distintos distritos sanitarios están a favor de que se incluyan como grupo de priorización a estas personas con grado de discapacidad 2. Están a favor. Y la misma mesa de salud pública por la salud pública también está en esa lucha. Y también están las federaciones de los minusválidos. De toda España, no estamos hablando de un problema aquí, local. Entonces, como bien decía doña Monse, aprendamos, modificamos, seamos flexibles para incluir, modificar, arreglar y pedir, si hace falta, incluso a los superiores y reclamar que cumplan con sus responsabilidades. No sé si me dejo por contestar o responder a alguien más. Decía por último quizás que doña Toñi del grupo de PP que habían enviado varios escritos a la Junta de Andalucía. Yo solo tengo constancia de una. En cualquier caso, insisto, son meses y desde el principio se podía haber hecho de otra manera. Esta es la reivindicación, que quede clara, que se podía haber hecho desde el principio y con una manera muy sencilla. A través de la Junta de Andalucía, a través del Comité de Expertos y de ahí de la Comisión Interterritorial
Sigamos, por favor, los pasos, que para eso están nuestros superiores aquí al lado, como decía el representante de Vox, don David. Y nada más. Creo y espero que ustedes apoyen esta moción y agradecérselo de antemano. Muchas gracias. Gracias, Julet. ¿Algún turno de palabra más? Creo que sí, Josefina. Pues cuando quieras. Gracias. Yo solo siguiendo el ejemplo que ha dicho doña Juliet, pues si la persona que ordeña no sirve la leche al supermercado, no habrá leche que comprar. Muchas gracias. Gracias, Julet. Digo, perdón, gracias, Josefina. Había saltado Salud, perdón, había pedido la palabra. Sí, bueno, no me he dado cuenta. Pues cuando quiera, David. Disculpa. Sí, no. Simplemente comentar a Julio y decirle que en cuanto a la familia no hay debate. Yo creo que hay en la normativa que se ha tomado con respecto al COVID. Hay una serie de incongruencias. Estoy de acuerdo totalmente con lo que comentaba la portavoz del Partido Socialista, Monse, que decía que es una situación nueva y que puede acarrear, y de hecho ha habido varios cambios. Evidentemente es una situación que no hemos vivido ninguno. Nadie de los que estamos con vida hemos vivido una situación pandémica, ni siquiera los excesivamente, por llamarlo desde el punto de vista siempre simpático, mayores, han vivido una situación de este tipo y evidentemente pues tenemos que adaptarnos a ella con diferentes cambios y distintos cambios. El tema de la familia está claro, ahí no va a haber discusión entre la portavoz de Podemos y el portavoz de Vox, en este caso que soy yo, no va a haber discusión de ningún tipo porque tienen razón, son las familias las que han peleado por esto. Creo que en cierta forma tienen razón porque hay una serie de incongruencias, por ejemplo, en las que los miembros de un mismo centro, unos sí estén vacunados, los otros no, incluso que es una temeridad que una persona con este tipo de discapacidades pueda estar vacunado y en cambio la persona no profesional, sino de su ámbito familiar, no lo esté y además pueda acarrear que tenga consecuencias esta persona con respecto a coger el virus, consecuencias que lo mantengan durante un tiempo apartado de esa persona a la que tiene que cuidar, incluso consecuencias aún mayores y que lo dejen esta vida solo. Por lo tanto, una incongruencia. Ahí no vamos a debatir absolutamente nada. Ahora, que la portavoz de Podemos me diga que sí que ha habido vacuna, podríamos estar debatiendo largo rato, pero como suelo decir en alguna ocasión más, he dicho en el pleno una frase lapidaria: dato mata relato, y no hay más que coger datos incluso de comunidades autónomas que están gobernadas por su partido o por una de sus confluencias, como puede ser el caso de la Comunidad Valenciana y demás, donde se han quejado ante el gobierno de la falta de vacunas y que han tenido que parar las vacunaciones. Ocurrió en Madrid, a pesar de las críticas que había con respecto a Madrid de que era muy lenta el ritmo de vacunación y demás. Ha ocurrido con la Comunidad Autónoma Andaluza también al principio, que decían que era muy lenta el ritmo de vacunación y que durante un periodo de tiempo han estado paradas. Entonces, querer, la evidencia, querer evitar la evidencia, querer ocultar la evidencia, pues tampoco me parece justo. Pero bueno, ahí ya estaríamos hablando de otros ámbitos que evidentemente repercuten en esta moción que presenta el Grupo Político Podemos, pero que sinceramente se nos escapa de las manos porque creo que está demasiado arriba como para que nosotros desde aquí, desde el municipio, podamos hacer algo. Por lo demás, pues simplemente apoyar a la familia en todo lo que se pueda hacer. Todo lo que se pueda hacer desde un ayuntamiento como protesta está bien, pero realmente es poco, lo sabemos y lo sabemos todos, que realmente es poco lo que podemos hacer con respecto a eso, porque viene de organismos superiores como puede ser las comunidades autónomas y por supuesto el gobierno de la nación, que es quien a pesar de que las competencias de sanidad las tengan las comunidades autónomas, quien tiene la posibilidad de surtir de vacunas a la comunidad y de cambiar los protocolos en cuanto al sistema COVID. Por lo demás, pues nada más y gracias una vez más, señor alcalde. Gracias, David. ¿Algún turno más? Pues Toñi, si quieres, tiene la palabra. Sí, gracias, alcalde. Pues sí, decirle a la señora portavoz de Podemos que sí, que estamos muy preocupados por las personas con discapacidad. En nuestro centro ocupacional hay personas de distintos niveles, hay con grado 3, con grado 2, incluso personas que no tienen la dependencia y no tienen un grado concedido. Estamos preocupados por todos, estamos preocupados aún también por las personas con dependencia que no están en nuestro centro, también queremos que se vacunen.
todas las personas con dependencia de albolote, pero como hemos dicho antes, nos faltan vacunas. Pidamos vacunas, que nos envíen todas las vacunas y les aseguro que se vacunarán todas las personas en una brevedad máxima. También quiero decirle que, bueno, que hacemos demagogia. Pues sí, considero que hacemos demagogia, porque ¿le consta solamente un escrito? No hay solo un escrito, hay varios escritos. Estamos en permanente contacto con las familias de nuestro centro ocupacional y, como hemos dicho antes, quien puede corregir o modificar o actualizar este protocolo de vacunación es el Consejo Interterritorial, como hemos dicho antes, que están representadas todas las comunidades autónomas junto al Ministerio de Sanidad. Entonces, ¿hacemos demagogia? Bueno, nos llevamos el discurso a nuestro terreno como un poco, bueno, estamos en política, pero dejemos de utilizarlo políticamente, rememos todos en el mismo sentido y le aseguro que es nuestra, como usted dice, ocupación y preocupación máxima de este equipo de gobierno con nuestro alcalde a la cabeza, en que recibamos todas las vacunas que necesitamos y se vacunarán todo el personal dependiente, familiares de dependientes, cuidadores, de esto no le quepa la mayor duda. Muchas gracias. Gracias, Toñi. Pues para cerrar el debate, si quieres intervenir, Julia. Muy brevemente, por si todavía no ha quedado claro, que parece ser que, bueno, lo que supongo que cada cual le toca, ¿no? Seguir defendiendo a veces lo indefendible, porque la gente no es tonta, la gente lo ve y la gente es lo que está hablando en la calle, pero bueno, nada más. Decir que si están preocupados, me alegro de ello, así lo esperaba y por eso, si se preocupan, ocúpense y dejar muy claro que no se está tratando de si el número de vacunas, sino únicamente, en este caso, de que se incluya en el grupo de priorización para que en cuanto se sigan teniendo vacunas, que de hecho ahora se están teniendo y se están vacunando a muchos colectivos, para que se vacunen a estas personas. Y creo que ha quedado muy claro el motivo y los motivos. Nada más, muchas gracias. Gracias, Julia. Antes de pasar a la votación, hablamos de demagogia con mucha facilidad. La hacemos todos, evidentemente la hacemos todos, estamos en política, es algo que muchas veces es inherente a ella, pero a mí se me ocurre hacer una pregunta. ¿A quién te has dirigido tú de los ministerios en los cuales gobernáis para que cambien esto? Se me ocurre hacer esa pregunta. Yo sí te digo que nosotros hemos hablado con todos y cada uno de los responsables, tanto provinciales como regionales, con todos y cada uno, no en el último mes y medio en el cual a ti te ha preocupado. Allá ya por el mes de noviembre presentamos el primer escrito, ese que te consta, ese único escrito que te consta y que ya te facilitamos, no ha sido hace un mes y medio, que es desde cuando tú vienes preocupándote. Por eso digo que vamos a dejar la palabra demagogia y vamos a decir, pues como tú decías antes, que te gusta aprender, vamos a aprender todos de lo que estamos pasando, de lo que estamos viviendo y vamos a no mal utilizar las herramientas que tenemos, sobre todo la de la demagogia. Dicho todo esto, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Lo tienes, secretaria? ¿Abstenciones? ¿En contra? ¿Hay empate? Hay empate, pues yo basándome, como sería con el voto de calidad del alcalde, la que estaría en un sentido o en otro, basándome en lo que estamos hablando, el Ayuntamiento de Albolote, su corporación, entendíamos que su corporación, venimos trabajando en este sentido hace mucho tiempo, ya se consiguió la vacunación del tercer grado, estamos en vía del segundo grado y el resto de personal, vamos, con las trabajadoras incluidas de nuestro centro ocupacional, en breve seguramente se dará esa solución, siempre y cuando tengamos la premisa que yo creo que faltaba en esta moción, que era la de pedir más vacunas al gobierno y de pedir un reparto justo y de reconocer, por otra parte, que la Junta de Andalucía está dentro de los ratios de vacunación la primera. También hay que decirlo. También hay que decirlo que aquí se están haciendo las cosas bien. También hay que decir que no se vacuna a más gente por falta de personal o por falta de espacios, no es cierto. No se vacuna a más gente porque no hay vacunas. Entonces, con todo esto, yo quería justificar que mi voto va a seguir siendo en contra de esta moción y que, por lo tanto, decae. El siguiente punto, la siguiente parte del pleno es la actividad de control.
El punto número 5 es dar cuenta de las resoluciones. ¿Tenía algo que decir? Siguiente punto, dar cuenta de la resolución del plan presupuestario a medio plazo, 2022-2024. Y el siguiente punto ya son ruegos y preguntas. Si tenéis algún ruego, alguna pregunta, Juliet, pues cuando quieran. Juliet, tienes que activar el micro, no te estamos escuchando. Perdón. Decía que, aunque la voy a registrar por sede electrónica, me gustaría plantear algunas preguntas hoy relativas al entorno de la urbanización del Parque de Cubillas. En el año 2012 se suscribió entre el Ayuntamiento, por lo que tengo entendido, y los propietarios de la urbanización, acta administrativa de aceptación de suelos de cesión obligatoria. ¿Se ha realizado la inscripción registral de los viales contemplados en dicha cesión? ¿Existe informe de Aquavira en relación a la misma? También en el año 83 se produjo una modificación del plan parcial. ¿Cómo afectó? Me gustaría saber cómo afectó a la alineación de las parcelas, porque al quedar los árboles cerca de los límites de parcela, desde hace varios años se están realizando talas sistemáticas de los mismos. ¿Qué cantidad de ejemplares, me gustaría saber, se han apeado hasta la fecha y cuánto dinero se lleva gastado en dichas talas? La tercera pregunta en relación también a esta urbanización: ¿es conocedor el Ayuntamiento de algún caso de vertido de aguas residuales al medio sin pasar por la depuradora? También necesito informarme sobre si existen conducciones de amianto en la red de distribución. Otra pregunta sería si está garantizado el volumen de reserva de incendio en el depósito de la urbanización, qué caudal de agua pueden garantizar los hidrantes, cuántos hay, puede garantizarse el acceso a todas las viviendas para los servicios de extinción de incendios. Hay una pregunta más también, 2 o 3 preguntas más respecto a este tema. En la zona de dominio público hidráulico existe un contenedor que lleva sin uso algo más de 10 años. ¿Se considera residuo sólido? ¿Por qué no se ha procedido a su retirada? ¿Quién está ejecutando el cortafuego existente? ¿Con cargo a qué presupuesto? Me interesaría también saber. ¿Se cuenta con el permiso de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir? Y las 2 últimas preguntas es: ¿qué gastos se realiza el Ayuntamiento en cuestión de limpieza viaria, jardinería y alumbrado en esta urbanización? Por último, respecto a la limpieza de basura y retirada de escombros en el camino de Silva, donde son habituales penosas escenas de escombros, tengo entendido que el Ayuntamiento cedió una barredora, y me gustaría saber sobre esto, concretar sobre esto, una barredora que estaba rota para que la arreglara la comunidad y la usaran. Se arregló, pero funcionó poco porque los jardineros que paga la comunidad, por lo que tengo entendido, utilizan escobas y sopladores. La retirada de escombros y enseres sé que se hacen los martes, pero solo lo que los vecinos dejan junto a los contenedores. Fuera de la urbanización, sencillamente no se ocupa de esto, nadie se ocupa de esto. Los escombros se acumulan desde hace años y hay zonas que son verdaderos vertederos. Como he dicho, lo voy a registrar, pero si tienen respuesta hoy, pues agradeceré a este respecto. Muchas gracias. Hombre, Juliet ha hecho una serie de preguntas bastantes, que solamente para retenerlas, prefiero que si las registras, pues poco a poco te las podamos contestar, ¿vale? Evidentemente también desconoces mucho, tienes una visión un poco cegada, creo que has quedado con algún vecino y no has quedado con muchos más. Te invito a que hable en este sentido con la propia asociación, con la directiva de la asociación de vecinos que tenemos allí, y que, en fin, de todas estas cosas, muchas veces hablando se puede tener una visión mucho más amplia de la que veo que tiene. De cualquier forma, una vez que la registres, te contestamos. A mí me gustaría precisar que las preguntas que se vayan a presentar al Pleno se tienen que presentar antes. Okay. Bueno, Toñi, por costumbre, normalmente, si tenemos la respuesta a mano y son preguntas un poco más... Sí, lo sé, pero una batería de estas preguntas pues se deben de presentar. En este caso, la verdad es que sí. Gracias por la aclaración. ¿Alguna pregunta, algún ruego más, David? Sí, a ver, un ruego. El ruego que le hago al señor alcalde es que en la próxima Junta de Portavoces, pues que llevemos para tratar un poco cuál es la situación real de nuestra policía local.
primero el tema de la plantilla, los 16 que hay en la RPT, pero ¿cuál es la plantilla real que por proporción de población nos correspondería? ¿Cuál es la situación real? A mí hay algo que me preocupa y es a lo largo de los años, no solamente en esta legislatura, sino en las legislaturas anteriores, pues está habiendo una desbandada importante de policías locales que sacaron su plaza aquí en la localidad y que se están marchando a la capital, incluso a otras poblaciones. Y me preocupa realmente, me preocupa. Entonces creo que es algo a tratar seriamente por parte de una junta de portavoces de qué es lo que puede estar ocurriendo, porque desde nuestro punto de vista debemos de tratar de impedir eso y que nuestras plantillas no se vean mermadas cada vez que uno de esos policías se marchan, porque ya sabemos que mientras se sacan a convocatoria plaza, mientras pasan por la escuela correspondiente, que son un periodo de meses importante, y además, pues entre unas cosas y otras, pasa prácticamente un año, año y medio hasta que se vuelva a cubrir esa plaza. Y bueno, sabemos que entre unas cosas y otras están las plantillas mermadas, y hay ocasiones incluso hasta que nos podemos encontrar sin un coche de la policía local funcionando por turno. Con lo cual sí que me gustaría que este tema se tratase en una junta de portavoces y lo hablásemos un poco seriamente de qué puede estar ocurriendo e intentar de impedir esa situación o mejorarla, mejor dicho. Como es un ruego simplemente para el tema de portavoces, no espero respuesta, evidentemente. No, pero sí, así lo haremos. Sabes que estamos haciendo modificaciones en este Sí, sentido. lo sé. Poco a poco se van mejorando, pero que sí, lo hablamos en junta de portavoces la siguiente que podamos. Incluso si ya está recuperado, que desde aquí le mando un abrazo fuerte, nuestro jefe de la policía, que se incorpore y que también nos dé un poco. Pues te lo agradezco realmente. Y luego también en relación con respecto a la seguridad del pueblo, nos preocupa porque además nos ha llegado a través de varios vecinos. Creo que estamos todos preocupados de algo que ya estuvimos hablando. Y bueno, y es que las arterias principales de Albolote se han convertido en algunas ocasiones en auténticas pistas de carreras, ¿no? La unión de calle Real, calle Granada, Jacobo Camarero, más luego la arteria que cruza de este a oeste Albolote entre la avenida Colón y Reyes Católicos, pues se convierten en algo peligroso, sobre todo a determinada hora, a pesar incluso del toque de queda, ¿no? Creo, desde mi punto de vista, y es lo que me transmiten también los vecinos, de que quizás falte señalización urbana, falta un control al respecto. Y no sé cómo podríamos enfocar esto, porque evidentemente con el control de cámaras que son para uso de tráfico, pues podemos ver qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, pero realmente si no hay un control de velocidad, si no hay un control, pues poco vamos a poder hacer. Y creo que si no hay una posibilidad coercitiva ante esta gente, lo vamos a lamentar en alguna ocasión. Hasta ahora estamos teniendo suerte y lo vamos a lamentar en alguna ocasión porque realmente se pone, como se suele decir, los pelos de punta de ver cómo algunos utilizan estas vías para ver lo que puede dar el coche, cuando sabemos que con la nueva normativa de tráfico a más de 30 kilómetros por hora no se puede ir, y solicitamos también que esa señalización de 30 kilómetros por hora en la entrada de los cascos urbanos, tanto de la población como de las urbanizaciones, aparezca indicando a los conductores que se debe circular a esa velocidad. Gracias. Aparecerán esas señales, pero como bien sabes, llevan 2 días en marcha. Evidentemente las señales sí, está claro. Y el tema de las cámaras también te avanzo que muchas de ellas van a llevar el propio control de velocidad. Con lo cual también vamos a mejorar en ese sentido. Y el refuerzo de señalización también en las arterias principales también en pocos días lo vamos a tener. De cualquier manera es algo que también nos preocupa y nos ocupa. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Juanfran. Sí, desde Izquierda Unida tenemos varias cuestiones. Yo voy a plantear una y mi compañera Lidia varias más. Y también, en primer lugar, felicitar a nuestra nueva concejala, a Mari Carmen, por su toma de posesión y desearle lo mejor en este tiempo que nos queda por delante del mandato. Mi cuestión está relacionada con la información que ha salido en prensa y que también ha salido en el Boletín Oficial del Estado en relación a la creación de una macroplanta de tipo solar, de paneles solares, en términos municipal de Albolote y en varios términos más, ¿no? Que es una gran macroplanta,
pero bueno, que viene como troceada, ¿no? Entonces nos gustaría saber exactamente cuál es la posición del ayuntamiento al respecto de esta cuestión y, por otro lado, si se está estudiando presentar algún tipo de alegación a dicho proyecto, ya que bueno, consideramos que es una cuestión muy delicada, que afecta a nuestro entorno medioambiental, que está muy relacionado con otra serie de situaciones que se están produciendo, como el tema del trazado concreto de la línea 400 y de la línea 200, y entonces, bueno, pues consideramos importante estar muy pendientes y especialmente, bueno, la protección del patrimonio tanto natural como cultural. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias. Te contesto sobre la marcha, además como concejal de urbanismo que soy y con también otro tema que nos ocupa y nos preocupa, no de ahora, también desde hace bastante tiempo. Han sido hasta 12 solicitudes las que tenemos ahora mismo pendientes de, bueno, no pendientes, algunas de ellas ya se han informado. Como tú bien sabes, el protocolo, el procedimiento, lo único que implica el ayuntamiento es, la única potestad que tiene el ayuntamiento es hacer coincidir esos proyectos con la normativa urbanística en cuanto a tipo de si el uso es posible, ¿no? A la compatibilidad de uso. En ese sentido, nuestros técnicos municipales están informando, algunos de ellos la compatibilidad es total, otros es completamente negativa y otros tienen cosas que subsanar. Hasta ahí podemos llegar, desde lo que es la autonomía municipal, en este caso, con este tipo de proyectos. Como bien sabes, son proyectos que vienen del Ministerio. El Ministerio son los que lo aprueba y nosotros la única potestad que tenemos es informar sobre nuestra normativa. Aún así, ya te digo, y yo felicito tanto al Gabinete Técnico de Medio Ambiente como sobre todo también al Gabinete Jurídico que tenemos en el Ayuntamiento, porque se están informando todas esas en tiempo y forma, todas esas solicitudes. Bien es cierto que no todas van a salir adelante. Esto, y si me permitís la expresión, conlleva un procedimiento de especulación del suelo, ya no solamente eléctrico, y muchos de estos proyectos decaerán por su propio peso porque la viabilidad es complicada, pero algunos pues, evidentemente saldrán al hilo de estas líneas de transporte que van a beneficiar esas situaciones. Como digo, el ayuntamiento, la competencia que tiene en este sentido es informar sobre esa compatibilidad y es lo que estamos haciendo. Bien es cierto que hemos redactado una serie de documentos que queremos ver con industria de cara pues eso, a plantear algo que sea lógico, que sea racional, si no queda más remedio. Como bien sabéis, el que tiene un derecho sobre un suelo lo puede consolidar siempre y cuando cumpla con la normativa. Más allá de todo eso, lo que sí que queremos es que se haga una cosa racional dentro de nuestro municipio. Hay algunas, efectivamente, de mayor envergadura que abarca a otros municipios y están en este mismo sentido. Atarfe y algún otro pueblo más ya se ha dirigido a nosotros para ver en qué sentido se están haciendo esos informes y, como digo, pues yo agradezco la celeridad y el buen hacer de medio ambiente en nuestro ayuntamiento y también de los servicios jurídicos, porque han detectado muchos de esos problemas que tú advertías que se podían dar y que ya se le han trasladado, que difícilmente son subsanables, pero bueno, hay otro tipo de otro calado que sí que se pueden subsanar y en cuanto vayan sucediéndose los acontecimientos, pues si queréis también podemos seguir hablando de este tema. ¿Vale? Sí, Salustiano, pero un matiz. No me refiero al hecho de que, lógicamente, el ayuntamiento tiene que informar al respecto de las cuestiones que le son competencia, sino al hecho de si el ayuntamiento de Albolote está estudiando la presentación de alegaciones en relación a los proyectos presentados, ¿no? Me estoy refiriendo a los que se presentaron el 24 de marzo en el BOE, que están en exposición pública, en ese ámbito al que me estoy refiriendo, ¿no? A la protección del patrimonio cultural y natural de nuestro municipio y también por el impacto que esto tiene sobre la vida cotidiana de nuestra ciudadanía, ¿no? Pensar que son de los pocos espacios de esparcimiento que hay en el municipio y se están viendo afectadas pues, por intereses de carácter privado y que, bueno, nos van a perjudicar a todos y todas de una manera muy, muy importante. Entonces, no me refiero solamente a que el ayuntamiento tenga que dar el ok a los procedimientos legales que correspondan o el no a los que no correspondan, sino si se está tomando una actitud proactiva en relación a esa cuestión, no solamente a la que nos corresponde, sino a revisar todos los proyectos que se están planteando de cara a intentar defender ese patrimonio que es de todos los alboloteños y alboloteñas.
Pues no me debió explicar bien, Juanfran. Cuando se hace ese estudio de compatibilidad, lo que se pretende es velar por ese patrimonio cultural y etnológico, e incluso por algunas afecciones que vienen por la propia naturaleza del suelo. A eso me refiero, no hace falta alegar porque no se le da la compatibilidad, no es compatible el tener ese tipo de instalación encima, por ejemplo, de los yacimientos romanos o de la calzada. Pero es que incluso hay algunos barrancos que en principio se veían afectados que tampoco pueden estar. A eso a lo que me refiero, y esa es la que es nuestra postura, defender todo eso. Más allá el valorar lo medioambiental con este tipo de instalaciones no nos corresponde a nosotros, como digo, es el Ministerio. Evidentemente, con lo que te he comentado antes, el documento que nosotros queremos transmitir a industria, es decir, que hagamos algo racional en ese sentido. O sea, la línea tiene muchísimos kilómetros y no tiene que estar todo concentrado aquí. Evidentemente, la cercanía a la subestación, la cercanía a esa línea de transporte nos hace un suelo mucho más apetecible, pero también tenemos una normativa aparte de la distancia a las viviendas y de la distancia a los núcleos de población, que todo eso es lo que te digo, que agradezco que con celeridad y además con muchísimo rigor desde Medio Ambiente y desde el Gabinete Jurídico se está informando. ¿Algún ruego más? Tenía Lidia algo más que decir. Pues cuando quiera, Lidia. Buenas tardes, me sumo a las felicitaciones de la compañera Mari Carmen, bienvenida. Y bueno, yo solamente dos cuestiones muy breves. Una, por el carácter extraordinario de los plenos anteriores, no la pude formular en su día y está referida al tema cultural. En la programación que se llevó a cabo por Navidad, tuve la oportunidad de ver que el 19, 26 de diciembre y 2 de enero, un colectivo, Escola Puer y Cantores Villancicos de la Catedral de Granada, estuvo amenizando con una actuación por todo lo que es el centro comercial abierto para incentivar el consumo, ¿no? Y formaba parte de todo lo que se había programado. Entonces me gustaría saber a cuánto asciende la contratación de este colectivo y si se le ofreció en algún momento a la Coral Polifónica de Albolote participar en estas actividades, ¿no? Porque como tradicionalmente ya lo venían haciendo. Y por otro lado, también quería hacer una consulta, en este caso de cultura medioambiental, y es que, bueno, el pasado mes de marzo se dio comienzo a la actividad del Aula de Naturaleza, en un espacio totalmente seguro, como es nuestro centro especial de empleo, se pusieron en marcha los huertos, y es verdad que era un espacio que veníamos reclamando ya muchas familias, porque es de los poquitos espacios en los que los niños al aire libre tienen la oportunidad de relacionarse con iguales y hacer otras cuestiones distintas de las del día a día, ¿no? Pero la cuestión es que por parte de Coidea se ofreció la información de que se habían habilitado una aula para trabajar dentro del Centro Especial de Empleo, para impartir los talleres, y la aula, a día de hoy, las obras no están finalizadas. Entonces no se puede hacer uso y disfrute de las mismas. Me gustaría saber cuándo tenéis previsto finalizarlas y cuándo se van a poder usar. Y nada más, gracias. Genial. Vale, gracias, Lidia. En cuanto a la aula, se está finalizando y, si no me equivoco, en muy breve plazo de tiempo se van a poder utilizar no solamente para esto, sino también para otro tipo de actividades. Ahora mismo de cabeza lo de los queries no te puedo contestar. En breve te podré decir. Vamos, lo miro y te comento. Si no me equivoco, una actividad que estaba en relación con la Asociación de Comerciantes, y en ese sentido, pues yo creo que te podré dar una contestación más específica en cuanto lo tenga claro. Pues, ¿algún ruego, alguna pregunta más? Sí, José, pues cuando quiera activa el micro. Gracias. Sí, gracias, Salustiano. En el anterior pleno y debido al estado de alarma no pudimos hacer los ruegos y las preguntas. Registré un ruego, no sé si os ha llegado o tenéis constancia o no tenéis constancia. Si quieres, repítelo y si... Vale. El ruego que hacíamos desde el Grupo Municipal Socialista es tener en cuenta una iniciativa que viene desde el Parlamento Europeo, que consiste en, bueno, la iniciativa se llama Un árbol por Europa. Consiste en plantar un árbol en el municipio. Esta iniciativa promueve, desde la Unión Europea, se promueve la sostenibilidad medioambiental, además de fomentar los valores de la Unión Europea.
Entonces, desde este grupo municipal queremos que tengan en cuenta esta iniciativa y que este municipio se sume a esta propuesta. Lo atendemos. Gracias. ¿Alguna cosa más? ¿Algún ruego o pregunta más? Pues, si puede ser, me acabo de acordar de uno muy brevemente. Perdona, Julián, me pide la palabra Diego Valero y es su turno, ahora después al final te doy la palabra. Gracias. Perdón. Diego. Sí, es que igual que José, yo también registré un ruego y una pregunta, ¿no? No sé si no lo tenéis, pues también te lo vuelvo a hacer y así. Es que varias personas del pueblo me habían pedido que les extrañaba que en las tarjetas que se utilizan para el transporte público, pues no se le iba actualizando la bonificación que tenía con el consorcio y era para poder informarla en qué estado está en este momento. Se van haciendo por plazo y pueden tardar un poco más, un poco menos en algunos meses, pero casi que rigurosamente todos los meses se va haciendo esa recarga con los transbordos que hay. Ya, pero te lo digo porque puede haber es que habido algún retraso, eso es cierto, pero no suele hacerse con una periodicidad bastante frecuente. Bueno. Decías que tenías también algún ruego. Julio, Diego. No. Vale, que era esa pregunta. Sí. Pues, Julián, cuando quiera. Muy rápido, una petición, un ruego respecto al Día Internacional de la Fibromialgia, que será el día 12 de mayo. No sé si tienen pensado desde el Ayuntamiento hacer algo a ese respecto y si no, aquí hago esa petición, pues para que sea, por ejemplo, iluminado con el color morado que les representa a ellos el Torreón o alguna otra. Como has visto con todo, sobre todo con las enfermedades un poco más raras, tenemos esa previsión y también con el tema de la fibromialgia, que es algo que también es un tema muy complicado, lo tenemos previsto. Gracias. Genial. Pues si no tenéis nada más, damos por concluida la sesión. Muchas gracias a todos y cuidaros.